Llegamos al penúltimo nivel del iceberg y en este vídeo vamos a ver a algunas de las sectas más destructivas de la historia. Barberos de Bergholz. Vale, ¿os acordáis de que en un nivel anterior hablamos de los Amish? Pues resulta que en 1995, en Bergholz, Ohio, un grupo se separó porque consideraban que los Amish, conocidos entre otras cosas por ser bastante conservadores, no eran lo suficientemente conservadores. El líder de este nuevo grupo era Samuel Mallet. En el año 2011, este nuevo grupo hizo una serie de ataques contra la comunidad de la que se había separado. ¿Qué hicieron? Pues entraron a la fuerza en algunas casas y les cortaron las barbas a los hombres. Y sí, suena gracioso, pero tenemos que entender que en las comunidades Amish esto es algo así como la deshonra máxima, porque para ellos el pelo tiene un significado religioso muy importante. Y no acababa aquí la cosa, también cortaron el cabello de algunos hombres y mujeres. Fue un caos y lo curioso era que sus objetivos eran gente que había estado en el grupo de estos barberos, vamos a llamarlos así, pero que no les había gustado y se habían marchado. No se les notaba el rencor. En fin, al año siguiente todos los barberos involucrados recibieron condenas. Y el grupo fue completamente repudiado por la comunidad Amish por ir en contra de sus valores. Hijos de Dios. Hijos de Dios es el nombre antiguo del grupo que ahora se llama la Familia Internacional. Fue fundado por David Berg en 1968, quien aprovechó el movimiento hippie para ganar adeptos, y es uno de los grupos más conocidos por las controversias y por tener comportamientos sectarios. En cuanto a las creencias, básicamente es una combinación de elementos del cristianismo, pero con un enfoque bastante apocalíptico, anunciando que el fin estaba cerca. Forma parte de mi fino pronóstico. Para los próximos 5 días se avecinan inundaciones seguidas del fin del mundo. Con ligeros claros soleados hacia el fin de semana. El líder decía ser un profeta de Dios que recibía revelaciones y profecías. Todas estas revelaciones las escribía en unas cartas llamadas Cartas Mo, que se repartían entre todos los seguidores que vivían en comunas y tienen varias de estas comunas por todo el mundo. Un comportamiento que suele aparecer en los grupos de control coercitivo es el nosotros contra ellos, el grupo contra el resto del mundo. En este caso, aparte de tratarse de un grupo muy recluido, había mucha desconfianza con el resto del mundo. A todo lo que estuviera fuera del grupo lo llamaban el sistema. Una de las técnicas que suelen utilizar este tipo de grupos para reclutar nuevos miembros es el bombardeo de amor. Os traigo amor. ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! ¡Rompedle las piernas! Básicamente crean una situación idílica en la que todo el mundo te dora la píldora y a niveles exorbitados. Y tratan de hacerte sentir muy bien cuando estás con ellos. Bueno, pues este grupo lo lleva a otro nivel, creando una técnica que se acabó llamando flirty fishing o pesca por flirteo, que consistía en que chicas jóvenes salieran a conocer a hombres, se acostaran con ellos y luego les vendieran las maravillas del grupo, buscando que o se unieran o que hicieran donaciones. Y no fue poca cosa, algunas estimaciones hablan de que más de 200.000 hombres habrían caído en estas redes. Pasa que tuvieron que dejar esta práctica porque muchísima gente dentro del grupo acabó contagiada por enfermedades de transmisión por relaciones íntimas, ¿ya me entendéis? Exmiembros comenzaron a denunciar que en el grupo sucedían cosas muy feas que no puedo decir, pero que implican a gente que no llega a la mayoría de edad. Y en 1978 se tuvieron que cambiar el nombre, cosa que han hecho varias veces hasta ahora que se han quedado con el de la Familia Internacional. Cuando David Berg falleció, su mujer se hizo cargo del liderazgo y se casó con un asistente de su marido al que él mismo había escogido como consorte para su mujer. Templo del Pueblo.
El Templo del Pueblo fue una secta fundada en el 54 en los Estados Unidos. Ahora quizás de las sectas destructivas más conocidas por la tragedia sucedida en Jonestown. Este grupo es un buen ejemplo de cómo algunos grupos o algunas personas instrumentalizan cosas que en principio consideraríamos como algo bueno, pero que para ellos solo son un vehículo para reclutar gente y más adelante ejercer ese control coercitivo, tan típico de las sectas destructivas. El Templo del Pueblo comenzó como un movimiento progresista que combinaba conceptos del cristianismo con un trabajo por los derechos civiles y la justicia social en un contexto en el que la segregación era muy notable en los Estados Unidos. El propio Jones lo llamaba socialismo apostólico. Jim Jones presentó la salvación como un concepto tanto espiritual como físico. Prometía una vida mejor y más justa gracias al socialismo y la igualdad. Pero con el tiempo, la promesa de salvación se distorsionó en una lealtad total a Jones. Poco a poco, Jones fue dirigiendo las creencias de sus seguidores desde ese cristianismo inicial hacia su persona, rechazando la Biblia y proclamándose como un salvador enviado por Dios. Con el tiempo, comenzó a ejercer un control autoritario sobre los miembros, aislándolos de sus familias y del mundo exterior, y fomentando una dependencia absoluta hacia él. Esto lo consiguió en su primera comuna en California. Jones lo controlaba todo. ¿Quiénes podían casarse? Obligó a que se terminaran algunos embarazos. Y, a ver cómo digo yo esto, hubo casos en los que pedía favores íntimos a algunas mujeres que estaban casadas y hasta mantuvo relaciones íntimas forzadas con algunos hombres de la congregación. A quienes no le hacían caso les castigaba, reduciéndoles la comida, con trabajos forzados, humillándoles y hasta con castigos físicos. Usted es un ser diabólico. Los rumores de estas y otras cosas que pasaban llegaron a las autoridades, que comenzaron a vigilar al grupo más de cerca. Y esto al angelito de Jim Jones no le gustó, así que decidió marcharse de los Estados Unidos a otro país en donde pudiera hacer lo que quisiera. Alquiló un terreno en la Guayana y decidió construir allí su comuna, a la que llamó Jonestown, nombre que le dio en honor a sí mismo, claro que sí. ¿Cómo convenció a sus seguidores para que dejaran toda su vida atrás y se marcharan con él a otro país? Pues a través del miedo. Llevaba años predicando que iban a por ellos, que iban a haber desastres inminentes y que tenían que huir. Pero mira qué bien, porque iban a huir a un paraíso tropical y a construir una sociedad idílica. En 1978, como estaban llegando reportes a los Estados Unidos de que en Jonestown se estaban llevando a cabo prácticas que iban en contra de los derechos humanos, un político, Lee O'Brien, fue a hacer una visita con una delegación para investigar. Con él iban otros políticos, algunos periodistas y familiares de miembros de la nueva comuna que estaban preocupados. Durante su visita, algunos adeptos les pasaron notas en secreto pidiendo que les sacaran de allí. Después de algunos días en los que entrevistaron a varios adeptos, cuando la delegación estaba llegando a su avión, acompañados de gente que quería volverse con ellos a los Estados Unidos, el grupo de Jim Jones que les acompañaba a modo de escolta abrió fuego contra todo el mundo. Lee O'Brien perdió la vida junto a algunos de sus compañeros. Esa misma tarde, Jim Jones, viendo la que se le venía encima, decidió que iba a acabar con todo, pero que no se iba a ir él solo, sino que lo haría con toda su congregación. Convenció a muchos y obligó al resto a beber un refresco mezclado con cianuro. Una forma de irse, por cierto, que es bastante dolorosa y no es instantánea. A los padres les obligaron a dárselo a sus hijos, había incluso bebés, y a los que intentaron huir les tiroteaban. Aunque unos pocos consiguieron sobrevivir perdiendo a sus perseguidores en la jungla. En total, perdieron la vida 918 personas. Y Jones no tuvo el valor de tomar el cianuro, sino que se disparó. ¡Cobarde! Herejías de Nicea.
El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, fue uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo primitivo. Su principal objetivo fue abordar disputas dentro de la Iglesia y unificar la doctrina cristiana. El debate principal era sobre Cristo, si era más divino o más humano, si era igual a Dios. Tras el concilio surgieron varias herejías y controversias teológicas. Las corrientes que se opusieron fueron calificadas de herejías. La principal era el arrianismo. Arrio, un sacerdote de Alejandría, enseñaba que Jesucristo no era igual a Dios Padre, no era completamente divino, sino un ser creado. Pero esta no era la única, surgieron varias más, como por ejemplo el apolinarismo, que decía que Cristo tenía mente divina, pero cuerpo humano. El binitarismo, que de una forma muy básica sacaría al Espíritu Santo de la Trinidad, o el subordinacionismo, que diría que el Hijo estaría subordinado al Padre en lugar de ser iguales. Durante las décadas siguientes al Concilio de Nicea, las discusiones sobre estas herejías continuaron. Algunos emperadores romanos respaldaron la postura arriana. No obstante, finalmente, la posición nicena logró imponerse. Viejos creyentes siberianos. Los viejos creyentes de Siberia son un grupo religioso que se separó de la Iglesia Ortodoxa rusa en el siglo XVII, debido a desacuerdos con las reformas introducidas en 1654. Este grupo rechazó los cambios litúrgicos y doctrinales que pretendían alinear la Iglesia rusa más estrechamente con las prácticas griegas, tirando en su lugar hacia ritos religiosos más antiguos. A raíz de esto, sufrieron persecución y fueron exiliados, sobre todo a Siberia. Eso en el mejor de los casos, porque algunos acabaron en la hoguera. Sin embargo, los que sobrevivieron lo hicieron creando pequeñas comunidades aisladas. La mayoría en Siberia, si bien muchos huyeron a lugares como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Bolivia y Australia. Las principales diferencias que se introducían en la reforma que provocó el cisma fueron que se pasaba a santiguarse con 2 dedos en lugar de 3, que se cambiaba la forma de decir a algunas oraciones y la dirección en la que se caminaba en las procesiones, cosas así. Y aunque ahora estos cambios puede que no nos parezcan gran cosa, hay que tener en cuenta que para los creyentes de aquella época, todos estos detalles eran parte del dogma. Ellos consideraban que todo, desde las oraciones hasta los rituales, todo estaba conectado, y los cambios se les antojaban como bastante triviales. Mantienen prácticas litúrgicas antiguas, también las tradiciones, costumbres y vestimentas de antes de la Reforma. Además, son muy conservadores. Por ejemplo, tienen totalmente prohibido el tabaco, el alcohol y cortarse la barba. Es decir, que a base de aislarse en zonas remotas de Siberia, han conseguido sobrevivir con sus costumbres y su cultura distintiva. Con el colapso de la Unión Soviética, han empezado a abrirse al mundo, aunque son cautelosos. NXIVM. NXIVM es un ejemplo de cómo pueden existir sectas fuera del ámbito religioso. En este caso se trata del ámbito corporativo. ¿Pero por qué es una secta entonces? Sobre todo por sus prácticas y estructuras internas. La organización fue fundada en 1998 por Keith Rainier y se presentó como una comunidad dedicada al desarrollo personal y profesional, ofreciendo programas y seminarios de autoayuda y coaching a empresas. Pero, más que nada, era una tapadera para las actividades delictivas del líder. NXIVM promovía un sistema de creencias que combinaba elementos de autoayuda, filosofía y pseudociencia, y tenía una jerarquía interna bastante curiosa. Los miembros avanzaban a través de diferentes niveles y usaban bandas de color para indicar su rango dentro de la organización. Se la ha definido como una empresa de marketing multinivel. En la cúpula de esta jerarquía estaba el núcleo central de los seguidores más convencidos y círculo íntimo del líder. Pero también había una especie de sociedad secreta dentro de este grupo llamada Dominus Obsequios Sororum, conformada solo por mujeres,
a las que se convencía con promesas de empoderamiento y de que alcanzarían todo su potencial, pero a la que en realidad se sometía a toda clase de abusos. Véase, se les marcaban las iniciales del líder con un hierro candente como a las vacas. Tenían que estar dispuestas para satisfacer al líder en la intimidad. Se les hacían fotografías sin ropa para poder extorsionarlas. Y también se las grababa confesando cosas que no habían hecho. Vaya dato perturbador. Era una pirámide de 4 niveles, en los que cada chica tenía que obedecer a su amo del nivel superior, y así hasta llegar a la cúspide en la que estaba Rainier. En 2017, varios exmiembros empezaron a denunciar públicamente todo lo que estaba pasando dentro del grupo, lo que llevó a investigaciones por parte del FBI. En 2018, Rainier y otros líderes de su confianza fueron arrestados por fraude financiero, trabajos forzados y tráfico de cosas íntimas. Y en 2019 se le condenó a 120 años de cárcel. Pese a todo, este tipo todavía tiene un pequeño grupo de seguidores a quienes se dirige desde prisión. Todos locos. NXIVM es un ejemplo de cómo una organización puede manipular y explotar a sus miembros bajo la apariencia de desarrollo personal y autoayuda, utilizando tácticas coercitivas y abusivas para mantener el control sobre ellos. Un grupo de control coercitivo en toda regla. Me da asco. Soldados del cielo. Los soldados del cielo eran una secta chií de Irak que operó a principios de los 2000 y que tenía cerca de 1000 miembros. Creían en el regreso inminente del Mahdi, que ya vimos en niveles anteriores, que se trata de una figura mesiánica de la que se cree que vendrá al mundo poco antes del día del juicio final para gobernar en el mundo y destruir la tiranía. Así que, básicamente, este grupo armado trataba de sembrar el caos bajo la creencia de que con ello propiciaban que el Mahdi llegara antes. Muchos también creían que su líder, Dia Abdul Zahra Kadim, era ya ese Mahdi prometido. Hablamos de un grupo radical y, como tal, hubo rumores de que era financiado por el Estado de Irán e incluso que habría tenido vínculos con Al-Qaeda. Si bien esto nunca fue confirmado. En 2007 libraron una batalla contra las fuerzas iraquíes, que fueron apoyadas tanto por el ejército estadounidense como por el británico. Este suceso, conocido como la Batalla de Najaf, terminó con la pérdida de entre 200 o 300 vidas de los seguidores del grupo, incluyendo a su líder, y unos 400 prisioneros que fueron juzgados, muchos siendo condenados a la pena capital o a cadena perpetua. Lucian Pulvermacher. Lucian Pulvermacher fue un sacerdote católico romano tradicionalista que llegó a ser conocido como un antipapa. Se separó de la Iglesia Católica y creó lo que él llamaba la verdadera Iglesia Católica, después de que un pequeño grupo sedevacantista lo eligiera como Papa Pío XIII en 1998. Y una cosa muy curiosa, uno, en teoría, no puede ordenar a nadie como obispo si él mismo no ha sido obispo previamente. Pero Lucian pensó que como ya era papa, pues sí que podía. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Así que hizo obispo a un señor y este señor luego le hizo obispo a él. Y se hacían obispos entre ellos. Un plan sin fisuras. Pero bueno, Pulvermacher había estado en la orden capuchina hasta 1976, cuando decidió abandonarla porque no le gustaron nada los cambios que surgieron tras el Concilio Vaticano II. Se convirtió en un sedevacantista tiempo después, es decir, que mantenía que el papado había quedado vacante desde el concilio que os he comentado. Falleció en el año 2009 con 91 años. Relámpago Oriental. Relámpago Oriental, también conocida como la Iglesia de Dios Todopoderoso, es una religión cristiana china fundada en 1991. Los seguidores creen que Jesucristo ha regresado a la Tierra en la forma de una mujer china. Esta figura es vista como la segunda encarnación de Cristo,
y habría venido para llevar a cabo la obra final de Dios en los últimos días. El nombre de relámpago oriental parte de Mateo 24:27, que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La doctrina de la Iglesia se centra en la creencia de que Dios ha llevado a cabo 3 etapas de su obra y ha usado distintos nombres en cada etapa. Habría sido Jehová en la era de la ley, que sería la del Antiguo Testamento, después Jesús en la era de la gracia, que sería la del Nuevo Testamento, y finalmente adoptaría el nombre de Dios Todopoderoso en la era del reino, que sería el presente. De hecho, para los seguidores de esta religión, estaríamos viviendo en los últimos días antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Describen también una etapa futura llamada reino milenario, en la que se hará un paraíso en la tierra. El grupo es anticomunista e identifica al gran dragón rojo mencionado en el Apocalipsis como al Partido Comunista Chino. De hecho, el relámpago oriental fue prohibido por el gobierno chino en 1995, que lo describió como secta destructiva, si bien ellos alegan que son víctimas de una persecución por parte de este gobierno. Debido a esta represión, los miembros del grupo se reúnen en secreto, en casas particulares, donde oran, leen y estudian la doctrina. Muchos han sido detenidos y, según informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, muchos han sufrido un trato deplorable que incluso les ha llevado a perder la vida. Entonces, por un lado tenemos la tremenda represión, pero por otro tenemos serias acusaciones que no sabemos con certeza si podrían formar parte de esa misma represión por parte del gobierno. Entre ellos, unos ataques y robos en 1998, unos disturbios en 2012 y que también se habrían llevado la vida de una mujer. Resulta que en el 2014, una mujer con su hijo pequeño estaban en un restaurante de una cadena de comida rápida cuando entraron 6 individuos que dijeron ser misionarios del relámpago oriental y comenzaron a predicar su mensaje. Después les pidieron a los presentes sus números de teléfono para contactarles más adelante, y cuando esta mujer se negó, se pusieron muy agresivos. Acabaron con la vida de la mujer bajo la mirada de las cámaras de seguridad, y 2 de los perpetradores fueron condenados a la pena capital. Pues hasta aquí el nivel 8. El siguiente capítulo ya será el final de todo el iceberg. Así que suscribiros al canal si no os lo queréis perder. Me ayudáis mucho si dejáis un like y, como siempre, estamos viendo algunos grupos muy raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!